Hola oyentes de Radio Sefardí, bienvenidos nuevamente a esta sección sobre la onomástica, la genealogía, la historia de los nombres judíos, el buen nombre, con Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Pues nada, hemos dedicado las últimas entregas a ir hablando de cómo la evolución de la historia ha ido incorporando nombres al catálogo de los nombres habituales entre los judíos. Hemos superado ya la Edad Media y nos adentramos en los inicios de la Edad Moderna, siglos XVI, XVII, incluso XVIII. Esta época en que en Europa se vivió el Renacimiento y suponemos que ello también habrá influido en la elección de los nombres, ¿no? Indudablemente. De hecho, también lo que marca de manera muy particular a la evolución onomástica del pueblo de Israel es precisamente la expulsión de España. Porque una vez de que se dieron estas persecuciones tan masivas en lo que fue en el siglo XIV y XV, y que los judíos tuvieron la oportunidad de establecerse en nuevas poblaciones y hacer dentro de estas poblaciones nuevas comunidades, nuevos patrones de onomástica se iban formando. ¿De qué manera? Pues bien, los judíos asentados en Alemania preservaron una especie de mezcla de nombres ingleses y franceses. Los polacos, que ya habían recibido a algún grupo de judíos, se dieron cuenta que estos portaban nombres suizos. Nombres italianos fueron germanizados y algunos nombres germánicos cambiaron con alguna influencia eslava y que generó esto una, vamos a llamar un nacimiento o renacimiento, para ser exactos, de comunidades alemanas judías. Así pues, tenemos nombres europeos que, aunque ya habían sido utilizados en la Edad Media, iban teniendo una determinada evolución a partir de estas épocas. Por ejemplo, Benedict, Bonvie, Bongodas, Durán, Dulsalt, Martín, Merot, Solvé, Vidas o Vivas son nombres que se utilizaban en esa época con una alta frecuencia, siempre en el género masculino. Pero si nos vamos al género femenino, ahí vamos a encontrar nombres como Belladonna, Bruneta, Donna, Esperanza, que después evoluciona al yiddish a Sprinze, Speranza, Fleur de Lis, Galantina, Ladicia, y después evoluciona a Leticia, Palomba, y luego a Paloma, Sedbona, Teslova, Veleda y Veslin. Son apenas algunos ejemplos de los nombres que se empleaban en esa época. Algunas expresiones que estaban muy infundadas en la belleza y en los sentimientos positivos formaban una porción importante dentro de la onomástica de ese entonces. Como bien había citado, el Renacimiento empezó a dar una luz muy particular a estos conceptos, a la belleza, a resaltar cuestiones no solo físicas, sino también espirituales, y poder dar apertura a que el mundo entero las conociese. Así pues, en el catálogo de Zunz, ya a principios del siglo XIX, él habla de los nombres que se utilizaban en ese entonces, hablo en las épocas de los siglos XVI a XVIII, como los nombres Ahavá en hebreo, que significan amor, Berajá o Berajá, que significa bendición, Jaim, que es vida, Emuná, fe, Mazal Tov, que es tener una buena estrella, una buena suerte, Menujá, reposo, Nehamá, confort, Rahamim, que es también la compasión, Shem Tov, que bueno, viene a coronar a esta sección porque es precisamente el buen nombre, Simjá, que es alegría, Sazón,
es otra manera de expresar también la alegría. Tzedaká, que es algo que habla más de la rectitud y no solo de la costumbre de dar, sino de ser recto. Yom Tov, que se refiere a un día de festividad, e inclusive la influencia que indudablemente hubo de la iglesia en cuanto al nombre Yeshua, que es un derivado también de Jesús. Eran nombres que eran muy utilizados. Bueno, pues después de la expulsión de España y Portugal, como ya lo estábamos comentando, y la destrucción triste de estos centros culturales judíos, lo poco que quedaba del judaísmo sefardí encontró entonces un refugio en Italia y en Turquía, y ahí procuraron desarrollarse. Desafortunadamente, los centros espirituales que se crearon en esta época un tanto temprana para los sefaradíes en Turquía duró muy poco y realmente no lograron establecerse de manera muy firme. Por lo tanto, los sefaradín se establecen con mucha más firmeza, con mucha más presencia en la bota itálica y coinciden con el humanismo y con el desarrollo de muchas más costumbres que ya entonces podríamos hablar de modernidad y que a pesar de que la Inquisición aún estaba presente y que habían persecuciones renovadas, los judíos lograron tomar el lado positivo de la oferta agresiva de la Inquisición y tomaron el lado positivo de la cultura prevalente en Italia, y entonces esto permitió que fueran generando nuevos nombres. Esta situación también se viene a dar bastante lejos de Italia, más hacia el norte, a donde se establece la comunidad sefaradí de Holanda, que aunque tuvo una presencia relativamente corta en términos históricos, también tuvo la posibilidad de ir generando nuevas voces que se incorporaron en la onomástica del pueblo de Israel. Y a todo esto, los askenazitas, los judíos del origen de Alemania y de los países eslavos, de poco en poco fueron apareciendo en esta época renacentista, y ahí es a donde vamos a encontrar que hay mucha más riqueza onomástica. En el siglo XV, más hacia el final del mismo, Polonia se convirtió en el centro de la vida cultural judía, y esto, de alguna suerte, vino a darle la posibilidad a que los nombres locales tuvieran prevalencia. La presencia de la Iglesia Católica empezó a darse únicamente 50 a 60 años después, y esto en términos de onomástica, pues es un gran espacio para poderse desarrollar. No podemos dejar de paso la presencia en la historia, la triste presencia de Bogdan Khmelnytsky, quien lleva a efecto la revuelta cosaca ucraniana y que a mediados del siglo XVII devastó gran parte de la vida judía en Ucrania y en Polonia. Se dice, según los textos de Dubnov, que en esa época entre 100,000 y 500,000 judíos fueron muertos. Los números son muy dramáticos cuando hablamos de centenares de millares, pero es tal vez un poco más dramático cuando lo dimensionamos en números cortos. Si en el Holocausto, a guisa de ejemplo, perdimos a 6 millones de judíos y con ellos 10,000 apellidos, podremos imaginar que centenares de nombres también se perdieron en esta época, visto que pues simplemente arrasaban con las poblaciones sin más ni más. Y por lo tanto, las costumbres onomásticas cambiaron ante encontrar que había muchos mártires que habían portado determinado nombre, y con el fin de cambiar el destino, la suerte de los judíos, se procuraba evitar la práctica de aplicar determinados nombres. Ya para la segunda mitad del siglo XVIII, un nuevo centro de cultura para los judíos europeos se desarrolló en Alemania. Y entonces la cultura judía vino a tener un desarrollo que pudiéramos decir explosivo. Después de estar perseguidos por prácticamente
3 siglos y de estar a salto de mata prácticamente de un lado al otro, los judíos fueron adoptando sus propias costumbres nuevas en las nuevas poblaciones. Y esto hace que fueran tomando nombres ya más locales. Por ejemplo, en Alemania se empleó el nombre Adolf, como un nombre de uso común entre finales del siglo XV y finales del siglo XVIII. Hoy tiene poca presencia en el pueblo de Israel por razones que todos conocemos. Sin embargo, era un nombre muy, muy importante, y así también el nombre de Amadío, Angelo, Bonaventura, que después, más que después, es un derivado del hebreo Mazal Tov, o del italiano Diofato, hecho por Dios, Heinrich en alemán, Hirsch, que también es una voz alemana, si se dan cuenta, Liebkind, Lippold, que luego es Leopold, son nombres esencialmente germánicos que van abandonando un poco la costumbre de los nombres bíblicos en el pueblo de Israel. ¿Qué pasa en el lado de las mujeres? Pues básicamente lo mismo. Tenemos nombres muy simpáticos como Alles Gute, que significa todo bien, o Blume, que es flor, o Küche, que es un beso, o Hinda, Laura, Julia, que ya son nombres mucho más adentrados en la costumbre germánica. Unos nombres que se empleaban basados en colores como Schwarze, negra, o Zafira, que era pues una persona que le gustaba evidentemente las piedras preciosas como el zafiro. Y podemos encontrar una variedad bastante interesante y sobre todo una evolución onomástica por el hecho de emplear distintas voces de distintos idiomas. Así pues, además de adoptar los nuevos nombres, algunos judíos habían cambiado sus nombres Kodesh, sus nombres que se utilizan para las ceremonias religiosas, para que fueran más fácilmente expresados con los idiomas que se utilizaban en el lugar, que eran el árabe, el latín, naturalmente el alemán, como ya lo hemos visto en algunos nombres, y también había nombres eslavos. El progreso de la sociedad y el establecimiento de naciones-estado hicieron que durante el siglo XVIII afectaran de manera particular la vida judía, y esto también no estuvo exento de que la formación de nombres tuviera su afección. El proceso se aceleró cuando los judíos, algunos abrazaron las nuevas costumbres y otros se alejaron de ellas, de tal manera que la adopción de nombres persas, sirios, griegos, romanos, árabes y europeos se incrementó de manera sustancial, pero no por ello, como ya lo hemos comentado, se alejan de los nombres bíblicos aquellas personas que procuraron pues precisamente ello, alejarse de las nuevas costumbres. Y de ahí que los nombres bíblicos como Aarón, Abraham, Amnón, Jaim, Hanoch, David, Gabriel, Israel, Yeshaya, Joab, Malachi, Nisim, Noach, Shlomo, Shimshon, Simcha, Uriel o Tzvi eran nombres que eran utilizados también con una alta frecuencia en esas épocas. Históricamente, los cristianos no objetaban a los judíos la adopción de nombres que fueran no judíos, inclusive en los periodos más oscuros de la Edad Media. La situación cambió hacia finales del siglo XVIII. Aún así, los judíos encontraron resistencia no solo de los cristianos, sino de algunas nuevas leyes. Esto es, el decreto austriaco de 1787, famosísimo decreto para efectos de la onomástica de la emperatriz María Teresa, estipulaba que los judíos tendrían que iniciar el uso de algo que no era su costumbre, los apellidos. Y entonces específicamente limitaba la elección de los nombres propios que tendrían que ser a los que recientemente cité, básicamente, que eran los nombres bíblicos. Esta ley fue abolida en Bohemia
en agosto 11 de 1836, y es en ese mismo año en que el gobierno pruso trató de limitar el empleo de nombres de familias judías o apellidos, adicionando o reduciendo el empleo de determinadas letras en sus fórmulas para poder diferenciar, aunque se sonorizaran igual, se expresaran gráficamente de manera distinta y poder definir qué apellidos eran de judíos y cuáles no. Este esfuerzo de tratar de hacer la diferencia de judíos de los no judíos se convirtió en un tema que fue muy peleado y que al paso de los años se logró que se revocara porque la ley prusa era simplemente un absurdo. Hay una obra que vale la pena conocer, es la monografía de Leopold Zunz, de quien ya cité en este programa, y que escribió la obra Die Namen der Juden, que son los nombres judíos, y que se convirtió en la obra clásica para el estudio de la onomástica de la época y que nos permite ver qué tipo de nombres se empleaban y cuáles eran de alguna manera de uso libre y que no correspondían a nombres de judíos. Vale la pena hacer en este momento un análisis de qué tipo de nombres y las evoluciones que tuvieron entre las lenguas locales y las costumbres que los judíos tenían. Por ejemplo, si uno procuraba el nombre Elcaná, que es un nombre típicamente bíblico, se convertía ya en las zonas de la Europa Central como Alcán o Elcán, sonando ya no tan bíblico. El nombre Daniel era distinto al nombre de Dan, o el de Tevil o Davidel cambiaba la fórmula original de David. También sucede con el nombre de Gad, que es un nombre estrictamente bíblico. Al adicionarle el sufijo el, Gadel, se convierte ya en un nombre de uso mucho más común y mucho más genérico en esa época. Podemos citar, por ejemplo, los nombres que evolucionan. Ya el yiddish ya existía como un idioma de cuño común, y entonces si escuchábamos el nombre de Yakel, que no era más que una derivación del nombre Yaakov o Yakef o Yankev, eran esas combinaciones que tendríamos entre el inglés y el yiddish que van generando neologismos y nuevas voces en la onomástica. El nombre de Yehudá, que es que deriva la razón por la cual los judíos así nos llamamos, también en el alemán se conforma la voz Jude, que por mucho tiempo fue utilizado como un nombre propio. Obviamente, el nombre fue utilizado de una manera ya después despectiva, por lo tanto se abandonó su empleo en los principios y casi hasta los mediados del siglo XX por razones del Holocausto. Pero voces como Kobel o Koppel eran nombres absolutamente germanas que derivaban del nombre Yaakov. Así también, en el caso de Francia, el nombre Menesier no es más que una derivación del nombre Menashe en hebreo. ¿Qué sucede en el caso de las mujeres? Pues también tenemos algunas derivaciones, porque el nombre Chanel, que bueno, yo creo que la portadora más famosa de este apellido no sabría que era un primer nombre muy empleado por judíos y yo creo que no le hubiera agradado nada a ella, y que Chanel no es más que una derivación de Hannah, que al pasar a Francia la CH se pronuncia precisamente como lo están ustedes escuchando. El nombre Deina es un nombre que deriva del nombre Dina, y el nombre Aneta no es más que en el italiano otra derivación del nombre Hannah, porque Haneta no es sino una manera hipocorística, afectiva, de referirse al nombre de Hannah. Aquella persona o mujer que portara el nombre de Tzipora, demasiado hebraico para la época, simplemente recortaba y quitaba la primera parte de su nombre, lo que pudiera ser, que no es el prefijo, sino más que nada la primera vocal y la primera consonante, y entonces se dejaba el nombre de Pora,
que era un nombre más aceptable en esa época. Así también el nombre de Sarlín, por el nombre de Serlín, o otros nombres como Sasha, que son derivados también del propio Alejandro o Alejandra, y que podían ser utilizados por hombres o mujeres de igual manera, pero con sonorizaciones en idiomas mucho más reconocidos y más aceptados en la cultura de esta época, del siglo XVI al siglo XVIII. ¿Qué te parece, Jorge? Pues como siempre, muy interesante y esclarecedor, y cada vez me resulta más difícil manejar la cantidad de nombres que se han utilizado por los judíos, ¿no? Porque al principio, bueno, estaban los bíblicos y ya con esos más o menos podíamos contar, pero con tanta cantidad de influencias y de nombres que se van agregando, realmente hay muchos que es la primera vez en mi vida que los he escuchado, y me imagino que muchos cayeron en desuso siglos después. Así que seguiremos explorando juntos este extraño mundo de la historia de los nombres judíos. Si te parece, dentro de 2 semanas. Será un placer. Hasta entonces. שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו